Hay algo que casi nadie menciona, algo que ha permanecido oculto a plena vista durante casi un siglo. Un descubrimiento tan profundo que convirtió a personas sin un duro en seres de inmensa riqueza, sacó a gente de la miseria absoluta y las colocó en vidas de abundancia extraordinaria. Y este secreto reside en 3 frases sencillas, pronunciadas con absoluta convicción, que modifican el tejido mismo de tu realidad financiera. Florence Scovel Shinn desveló esta verdad. No solo la enseñó, la encarnó. Fue testigo de cómo individuos completamente arruinados se volvían prósperos en cuestión de semanas. Y todo comenzaba con el lenguaje, simplemente palabras, pero palabras impregnadas de tal fuerza espiritual que el propio universo responde sin vacilación. Si estás agotado de luchar, si estás harto de trabajar sin cesar y nunca tener suficiente, si el dinero parece escurrirse entre tus dedos, hagas lo que hagas, entonces estas 3 frases revolucionarán todo para ti, comenzando ahora mismo, en este preciso instante. Dejad en los comentarios esta afirmación: mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Pronunciad esto con creencia, porque lo que declaráis con vuestra voz, el universo lo trae a la forma. Estoy aquí para guiaros por este camino sagrado hacia la prosperidad infinita. Y antes de que terminemos este viaje juntos, poseeréis las llaves para transformar completamente vuestra existencia financiera. No estoy hablando de teorías, estoy compartiendo un método probado, testado, vivido por miles que pasaron de la escasez a la abundancia absoluta. Florence Scovel Shinn no era meramente una maestra espiritual, era artista, visionaria, una mujer que comprendía las leyes invisibles que gobiernan este universo, y más crucial aún, captaba que las palabras no son solo sonidos, son decretos, son órdenes directas al poder creativo que habita dentro de cada uno de nosotros. Allá por 1920, mientras el mundo enfrentaba crisis y desesperación, Florence estaba generando prosperidad. Estaba enseñando a personas corrientes, gente normal como vosotros y yo, a aprovechar el poder de la palabra hablada para manifestar milagros financieros. Y funcionaba, siempre funcionaba, porque conocía las leyes espirituales que la mayoría ignora. ¿Habéis notado cómo ciertas personas parecen atraer el dinero de forma natural, mientras otras batallan toda su vida y jamás prosperan? ¿Os habéis preguntado cuál es la verdadera diferencia entre quienes viven en abundancia y quienes están atrapados en escasez perpetua? La diferencia no es el trabajo duro, no es la educación, no es la suerte. La diferencia radica en la vibración, en el campo energético que lleváis, y este campo se crea y sostiene mediante las palabras que os repetís a diario, consciente o inconscientemente. Florence descubrió que existen 3 frases específicas, 3 decretos sagrados, que cuando se pronuncian con fe genuina y sentimiento auténtico, activan el flujo de prosperidad desde el universo directamente hacia vuestra vida. Estas frases no son mágicas en algún sentido fantástico, son mágicas porque alinean vuestra conciencia con la fuente infinita de toda provisión. Considerad esto por un momento. Todo el dinero que existe en este mundo ya estaba aquí antes de que nacierais. Todo el oro, toda la riqueza, toda la abundancia, todo ya existía. Entonces, ¿por qué solo algunos tienen acceso mientras otros viven en carencia? La respuesta es simple pero profunda. La mayoría de las personas viven programadas para la escasez. Desde la infancia, escuchasteis que el dinero no crece en los árboles, que es difícil ganar dinero, que necesitáis sufrir para prosperar. Estas creencias crearon un bloqueo energético entre vosotros y la abundancia que es vuestro derecho divino. Florence Scovel Shinn enseñaba que no necesitáis luchar por la prosperidad, no necesitáis forzar nada, simplemente necesitáis abrir el canal, y este canal se abre mediante la palabra hablada con absoluta convicción, con fe inquebrantable, con la certeza de que el universo ya ha provisto todo lo que necesitáis.
Ella cuenta la historia de una mujer que estaba literalmente sin hogar, sin un céntimo, sin esperanza, sin rumbo. Esta mujer aprendió las 3 frases sagradas y comenzó a repetirlas a diario con fe. En menos de un mes, una herencia inesperada llegó hasta ella, dinero que ni siquiera sabía que existía. Las oportunidades empezaron a emerger de la nada. Puertas que estaban selladas se abrieron milagrosamente. Esto no es coincidencia, esto es ley espiritual en acción. Cuando alineáis vuestras palabras con la verdad universal de abundancia infinita, eliminad bloqueos, disolvéis creencias limitantes, os convertís en un imán para la prosperidad. Y aquí está la parte más poderosa. Estas 3 frases no requieren rituales complejos, no necesitan velas, cristales, ni ceremonias elaboradas, aunque podéis usar esos elementos si deseáis. Pero el verdadero poder reside en vuestra fe, en vuestra convicción, en vuestra capacidad de sentir la verdad de estas palabras vibrando por cada célula de vuestro cuerpo. Florence siempre enfatizaba que las palabras sin sentimiento están vacías. Podéis repetir afirmaciones 1000 veces, pero si no hay creencia real, si no hay emoción genuina, son solo sonidos huecos. Pero cuando pronunciáis estas 3 frases sintiendo cada palabra, creyéndolas absolutamente, algo cambia en el campo invisible que os rodea. El universo responde, no porque merezcáis especialmente o porque seáis excepcionales, sino porque habéis activado una ley, la ley de atracción, la ley de correspondencia, la ley de provisión divina. Estas leyes funcionan para todos quienes las aplican correctamente, igual que la gravedad funciona para todos, independientemente de que creáis en ella o no. Así que decidme, ¿estáis preparados para recibir? ¿Estáis dispuestos a soltar la mentalidad de escasez que os enseñaron? ¿Estáis listos para aceptar que la abundancia es vuestro estado natural y que la carencia es meramente una ilusión creada por pensamientos equivocados? Porque estas 3 frases desafiarán todo lo que creéis sobre el dinero, confrontarán vuestras creencias más profundas sobre merecimiento, sobre trabajo, sobre esfuerzo, y cuando finalmente comprendáis y aceptéis lo que realmente significan, vuestra vida financiera jamás volverá a ser la misma. Florence Scovel Shinn vivió esto, no estaba teorizando, estaba probando estas leyes cada día. Veía los resultados en su propia vida y en las vidas de sus alumnos, y ahora vosotros también experimentaréis este poder que siempre ha estado disponible para vosotros, pero que nadie os enseñó a acceder. Antes de revelar las 3 frases sagradas, necesitáis entender exactamente por qué el dinero ha estado huyendo de vosotros hasta ahora, porque sin este entendimiento, continuaréis repitiendo los mismos patrones, las mismas creencias, los mismos bloqueos que mantienen la prosperidad distante de vuestra vida. La mentalidad de escasez es como un virus invisible. Infecta vuestros pensamientos, vuestras emociones, vuestras acciones, y ni siquiera os dais cuenta de que estáis infectados. Simplemente vivís los síntomas pensando que esto es normal, que esta es la realidad de la vida. Ved cómo este virus se manifiesta en el día a día. Veis una factura por pagar e inmediatamente sentís opresión en el pecho, ansiedad, miedo. Pensáis, ¿y si no puedo pagarla? ¿Y si se acaba el dinero? ¿Y si me quedo sin nada? Este pensamiento es la escasez hablando a través de vosotros. Y cada vez que pensáis así, cada vez que sentís este miedo, estáis enviando un mensaje poderoso al universo. Un mensaje que dice, no tengo suficiente, vivo en carencia, estoy limitado. Y el universo, que es un espejo perfecto de vuestros pensamientos y sentimientos más profundos, responde creando más situaciones de carencia, más facturas inesperadas, más gastos, más razones para que sintáis miedo y ansiedad. Es un ciclo vicioso alimentándose a sí mismo. Florence Scovel Shinn observó este patrón en cientos de personas. Vio cómo la mentalidad de escasez creaba exactamente lo que la gente más temía.
El miedo a la carencia creaba la carencia. El miedo a la pobreza creaba la pobreza. El miedo a perder dinero garantizaba que perderían dinero. Pero hay manifestaciones aún más sutiles de esta mentalidad. Quizás os pilláis pensando, no puedo permitirme esto ahora, o eso es demasiado caro para mí, o incluso, nunca podré tener eso. Estas frases parecen inofensivas, parecen simplemente realistas, pero en realidad son decretos de limitación. Cada vez que decís no puedo, estáis cerrando una puerta. Cada vez que decís es demasiado caro, os estáis declarando pobres. Cada vez que decís nunca lo tendré, estáis programando vuestro fracaso. Y lo peor es que hacéis esto docenas, quizás cientos de veces al día sin siquiera notarlo. La escasez también aparece en vuestras relaciones. Acumuláis, atesoráis, tenéis miedo de gastar, tenéis miedo de dar, tenéis miedo de compartir, porque en el fondo creéis que si dais, faltará, que si compartís, perderéis, que la provisión es limitada y necesitáis proteger lo poco que tenéis. Esta creencia es el completo opuesto de la ley espiritual de prosperidad, porque la verdad universal es que cuanto más dais, más recibís, cuanto más compartís, más fluye hacia vosotros, cuanto más confiáis en la provisión infinita, más se manifiesta en vuestra vida. Florence contaba sobre un hombre que estaba completamente endeudado, desesperado, sin saber cómo pagar sus facturas. Buscó ayuda espiritual y recibió una orientación extraña. Dona el 10% de lo que tienes. El hombre quedó atónito. ¿Cómo puedo donar si ni siquiera tengo suficiente para mí? Pero confió, donó, y en una semana recibió una oferta de trabajo inesperada. En un mes, sus deudas empezaron a pagarse de formas milagrosas. En 6 meses, estaba próspero de nuevo. No porque la donación fuera mágica, sino porque el acto de dar rompió la mentalidad de escasez que lo aprisionaba. Cuando dais, declaráis, tengo suficiente, confío en que vendrá más, no vivo en carencia. Esta declaración silenciosa, hecha a través de la acción, es más poderosa que 1000 palabras. Reprograma vuestro subconsciente, cambia vuestra vibración, abre el canal para que fluya la abundancia. Otro síntoma de mentalidad de escasez es la comparación. Miráis a otras personas que tienen más que vosotros y sentís envidia, celos, rencor. Pensáis, ¿por qué ellos lo tienen y yo no? ¿Por qué la vida es injusta conmigo? ¿Por qué siempre me quedo atrás? Estos sentimientos son veneno puro para vuestra prosperidad, porque cuando enviáis la riqueza ajena, estáis declarando que hay carencia, que no hay suficiente para todos, que si ellos lo tienen, vosotros no podéis tenerlo. Y esto es completamente falso. La abundancia del universo es infinita. La prosperidad de otra persona no disminuye en absoluto la vuestra. En realidad, cuando veis a alguien próspero y sentís alegría por esa persona, cuando celebráis genuinamente el éxito ajeno, estáis alineando vuestra energía con la frecuencia de prosperidad. Le estáis diciendo al universo, reconozco la abundancia, celebro la riqueza, estoy listo para recibir también. Florence enseñaba que debéis bendecir a cada persona próspera que encontréis. Bendecid sus posesiones, bendecid su éxito, bendecid su abundancia, porque al hacerlo, no estáis disminuyendo nada de vosotros mismos, os estáis colocando en la misma frecuencia vibratoria de esa prosperidad. La escasez también os hace procrastinar. Posponéis decisiones importantes sobre dinero, evitáis mirar vuestras facturas, ignoráis oportunidades porque tenéis miedo de arriesgar. Permanecéis en situaciones malas porque teméis que algo peor ocurra si cambiáis. Este miedo paraliza, os mantiene atrapados exactamente donde no queréis estar, os impide dar los pasos necesarios para vuestra transformación financiera. Y mientras permanecéis paralizados por el miedo, las oportunidades pasan, el tiempo pasa y nada cambia. Pero el aspecto más devastador de la mentalidad de escasez es que os desconecta de la fuente.
empezáis a creer que dependéis solo de vosotros mismos, de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo duro, de las circunstancias externas. Olvidáis que hay un poder infinito disponible para vosotros, una provisión divina que nunca se acaba. Florence repetía constantemente: vuestra provisión no viene de vuestro empleo, no viene de vuestro negocio, no viene de persona alguna. Vuestra provisión viene de Dios, de la fuente infinita. Y esta fuente nunca se seca, nunca disminuye, nunca falla, pero necesitáis estar conectados a ella a través de vuestra fe. Y es exactamente aquí donde entran las 3 frases sagradas. Son el puente, son la conexión, son el código que reabre el canal entre vosotros y la abundancia infinita. Pero antes de aprenderlas, necesitabais comprender completamente al enemigo, porque solo conociendo el problema podéis aplicar la solución correctamente. Ahora llega el momento que habéis estado esperando, el momento de recibir las 3 frases que poseen el poder de transformar completamente vuestra realidad financiera. Pero prestad mucha atención, porque no basta con simplemente conocerlas. Necesitáis entender profundamente lo que cada una significa. Necesitáis sentir la verdad contenida en ellas. La primera frase sagrada es: mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Deteneos un instante y sentid el peso de estas palabras. Mi provisión viene de Dios, no de vuestro empleo, no de la economía, no de persona alguna, de Dios, de la fuente infinita de toda abundancia. Y esta fuente es inagotable, nunca se acaba, nunca disminuye, nunca falla. Y más aún, es inmediata, no está en el futuro distante, no depende de años de trabajo, está disponible ahora, en este exacto momento. Lo único que la bloquea es vuestra incredulidad, vuestra duda, vuestra mentalidad de escasez. Florence usaba esta frase constantemente. Enseñaba a sus alumnos a repetir esta verdad múltiples veces al día, especialmente cuando surgiera miedo o ansiedad sobre dinero. Cuando sintáis esa opresión en el pecho al ver una factura, en lugar de entrar en pánico, declarad: mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Esta declaración lo cambia todo. Os saca del estado de víctima y os coloca en estado de poder. Os desconecta de la limitación y os conecta con la abundancia. Transforma vuestra vibración instantáneamente. Y cuando vuestra vibración cambia, vuestra realidad empieza a cambiar también. La segunda frase sagrada es: hay amplia provisión divina para toda necesidad humana. Entended lo que esto significa. Para cada necesidad que tenéis, ya existe la provisión correspondiente. Nunca necesitáis algo que no esté disponible para vosotros. El universo ya lo ha provisto. El dinero ya existe. La oportunidad ya está en camino. Solo necesitáis abriros para recibir. Florence explicaba que el universo funciona como un gran almacén infinito. Todo lo que necesitáis ya está ahí, pero necesitáis hacer el pedido correcto. Y el pedido correcto se hace mediante la palabra hablada con fe. Cuando declaráis: hay amplia provisión divina para toda necesidad humana, estáis reconociendo esta verdad espiritual. Esta frase es especialmente poderosa cuando enfrentáis una necesidad específica, quizás una factura grande, un problema de salud que requiere dinero, una oportunidad que exige inversión. En lugar de entrar en desesperación, declarad: hay amplia provisión divina para toda necesidad humana. No estáis negando el problema, estáis reconociendo que la solución ya existe. Estáis alineando vuestra conciencia con la provisión en lugar de fijaros en el problema. Y este cambio de enfoque es absolutamente crucial, porque donde colocáis vuestra atención, vuestra energía fluye, y donde vuestra energía fluye, vuestra realidad se manifiesta. La tercera frase sagrada es: doy gracias por la abundancia ilimitada que es mi derecho divino. Notad que esta frase está en presente. No es tendré abundancia, no es espero tener abundancia, es doy gracias por la abundancia que es mi derecho divino. Ahora, ya, como si ya fuera realidad.
porque en el reino espiritual ya lo es. Florence enseñaba que la gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas de prosperidad. Cuando dais gracias antes de recibir, demostráis fe absoluta, declaráis que no tenéis duda alguna de que ya es vuestro, y esta certeza inquebrantable es lo que materializa los milagros. Pero observad también, mi derecho divino no es un favor, no es suerte, no es algo que necesitéis merecer a través del sufrimiento, es vuestro derecho. Igual que respirar es vuestro derecho, vivir en abundancia es vuestro derecho, porque sois hijos del Rey, sois herederos de toda riqueza del universo. Ahora viene la parte más importante, ¿cómo usar estas 3 frases correctamente? Porque Florence siempre advertía que las palabras sin sentimiento están vacías. Podéis repetir estas frases 1000 veces y no pasa nada si no hay creencia verdadera. La manera correcta es la siguiente. Todas las mañanas, en cuanto despertéis, incluso antes de mirar el móvil o hacer cualquier otra cosa, sentaos cómodamente, cerrad los ojos, respirad profundamente 3 veces y comenzad a repetir las 3 frases lentamente, una tras otra. Mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Sentid estas palabras. Visualizad una fuente infinita de luz dorada fluyendo desde el cielo directamente hacia vosotros. Sentid la abundancia entrando en vuestro cuerpo, en vuestra vida, en vuestra realidad. Hay amplia provisión divina para toda necesidad humana. Sentid esta verdad. Ved mentalmente vuestras necesidades siendo perfectamente satisfechas. Ved dinero llegando a vosotros de formas esperadas e inesperadas. Ved oportunidades abriéndose. Doy gracias por la abundancia ilimitada que es mi derecho divino. Sentid gratitud real, como si ya hubierais recibido todo lo que necesitáis. Sonreíd. Dejad que esta sensación de gratitud llene todo vuestro ser. Repetid este proceso durante al menos 5 minutos todas las mañanas. Y siempre que durante el día surja preocupación o miedo sobre dinero, parad lo que estéis haciendo y repetid las 3 frases, aunque sea mentalmente, especialmente si estáis en público. Florence contaba que tenía una alumna que estaba a punto de perder su casa. No tenía cómo pagar la hipoteca y el banco ya había iniciado el proceso de ejecución. Esta mujer aprendió las 3 frases sagradas y comenzó a repetirlas con fe absoluta varias veces al día. En 2 semanas, un pariente lejano que ni siquiera sabía que existía, la contactó con una herencia inesperada, exactamente la cantidad que necesitaba para salvar su casa. Más que eso, suficiente para pagar toda la hipoteca y aún sobrar para invertir. Esto no es coincidencia. Esto es la ley de provisión divina en acción. Cuando alineáis vuestra conciencia con la verdad de abundancia infinita, mediante estas frases sagradas, eliminad bloqueos, abrís el canal y el universo puede finalmente entregar lo que siempre ha estado disponible para vosotros. Pero hay un secreto adicional que Florence enseñaba. No podéis simplemente hablar estas frases y continuar viviendo en vibración de escasez. Necesitáis empezar a actuar como alguien que ya es próspero. Esto no significa gastar dinero que no tenéis. Significa cambiar vuestra actitud hacia el dinero. Cuando recibáis cualquier cantidad, no importa lo pequeña que sea, dad gracias, bendecid ese dinero, sentid gratitud genuina, tratad cada céntimo con respeto. Porque cuando respetáis y agradecéis lo poco, el universo os confía lo mucho. Ahora que conocéis las 3 frases sagradas, necesitáis aprender las técnicas específicas que Florence Scovel Shinn enseñaba para amplificar aún más el poder de estas palabras, porque no basta con solo hablar. Necesitáis vivir estas verdades en cada aspecto de vuestra vida. La primera técnica poderosa es lo que Florence llamaba tratamiento espiritual. Esto difiere de una simple oración o afirmación. Es una declaración firme y definitiva de verdad espiritual, sin súplicas, sin dudas, sin pedir,
simplemente declarar lo que ya es verdad en el reino espiritual. Funciona así. Cuando tenéis una necesidad financiera específica, en lugar de rogar desesperadamente ayuda, hacéis un tratamiento. Cerráis los ojos, os centráis y declaráis con autoridad absoluta: doy gracias porque mi provisión divina para esta situación específica ya está manifestada. Recibo ahora la cantidad exacta que necesito. Esto ya está hecho en el reino invisible y ahora se materializa en lo visible. Notad la diferencia. No estáis pidiendo, no estáis suplicando, estáis reconociendo una verdad que ya existe. Estáis ordenando que lo invisible se vuelva visible, y esta actitud de certeza es lo que mueve montañas. Florence tenía un alumno que necesitaba urgentemente 5.000 euros para salvar su negocio. En lugar de entrar en pánico, hizo un tratamiento. Declaró que los 5.000 euros ya eran suyos en el reino espiritual y dio gracias por la manifestación. 3 días después, un cliente antiguo que le debía dinero desde hacía años apareció de la nada y pagó exactamente 5.000 euros. La segunda técnica es la visualización con sentimiento. Florence enseñaba que la imaginación es el taller de Dios. Todo lo que imagináis con sentimiento verdadero tiende a materializarse. Así que debéis usar esta herramienta conscientemente para crear vuestra prosperidad. Reservad al menos 10 minutos diarios para visualizar vuestra vida en abundancia, no de forma vaga, sino específica. Veos pagando vuestras facturas con tranquilidad. Ved vuestra cuenta bancaria con la cantidad que deseáis. Veos viviendo en el nivel que queréis. Pero lo más importante, sentid las emociones de ya tener esto. ¿Cómo os sentiríais si ya tuvierais toda la abundancia que deseáis? Paz, seguridad, libertad, alegría, confianza. Traed estas emociones al presente. Sentidlas ahora como si ya fueran realidad, porque en el momento en que genuinamente sentís, cambiad vuestra vibración, y vuestra vibración atrae la realidad correspondiente. La tercera técnica es lo que Florence llamaba negar la apariencia. Esto significa que cuando miréis vuestra situación financiera actual y parezca desesperada, conscientemente negáis esa apariencia como la verdad final. Reconocéis que aquello es meramente una manifestación temporal de creencias antiguas. Por ejemplo, miráis vuestra cuenta bancaria y veis que está a cero. La reacción automática sería pánico, pero en su lugar, practicáis negar la apariencia. Decís: niego el poder de esta apariencia sobre mí. Niego que esto sea mi realidad permanente. Afirmo que mi provisión viene de Dios y es inagotable. La abundancia está fluyendo hacia mí ahora. Esto no es negar la realidad de forma irresponsable. Es rehusar aceptar esa situación como permanente. Es mantener vuestra fe en la verdad espiritual incluso cuando la evidencia física dice lo contrario. Y esta fe inquebrantable es lo que transforma situaciones imposibles en milagros manifiestos. Florence contaba sobre una mujer que estaba completamente endeudada, con acreedores llamando a la puerta, sin dinero para comida. La situación parecía desesperada, pero esta mujer practicó negar la apariencia. Se negó a aceptar aquello como su verdad final, mantuvo su fe en la abundancia divina. Todos los días repetía: niego el poder de esta situación, afirmo mi provisión divina. Y en pocas semanas empezaron a suceder cosas inexplicables. Cheques inesperados llegaron por correo, oportunidades de trabajo surgieron de la nada, personas le dieron regalos y ayuda. En 2 meses estaba completamente libre de deudas. La cuarta técnica es la donación consciente. Incluso cuando sentís que no tenéis nada, donad algo. Puede ser una cantidad pequeña, puede ser vuestro tiempo, puede ser una sonrisa, puede ser una palabra de aliento. El acto de dar rompe la mentalidad de escasez y abre el canal para recibir. Florence enseñaba: dad y recibiréis, pero no de forma mecánica. Donad con alegría, con amor, sin esperar retorno, porque cuando dais esperando recibir de esa persona específica, limitáis al universo. Pero cuando dais libremente,
Confiando en que el retorno vendrá de donde Dios elija, permitís que el universo trabaje de formas milagrosas. Empezad donando el 10% de todo lo que recibáis. No importa si es mucho o poco. Donad a una causa en la que creáis, a alguien que lo necesite, a vuestro templo espiritual. Este acto de dar declara: confío, sé que hay suficiente, no vivo en carencia. La quinta técnica es la gratitud anticipada. Florence decía que agradecer antes de recibir es el secreto de los milagros instantáneos. Así que comenzad ahora a agradecer por la abundancia que aún no se ha manifestado físicamente. Agradeced como si ya hubierais recibido. Todas las noches antes de dormir, haced una lista mental o escrita de todo por lo que estáis agradecidos. Incluid en esta lista las bendiciones que aún no habéis recibido, pero sabéis que están en camino. Por ejemplo, doy gracias por el dinero inesperado que llegó hoy. Doy gracias por la oportunidad perfecta que se manifestó. Doy gracias por la abundancia que fluye constantemente a mi vida. Cuando hacéis esto consistentemente, algo mágico ocurre. Vuestro subconsciente empieza a aceptar esto como verdad. Vuestras células comienzan a vibrar en esta frecuencia. Y el universo no tiene más opción que traer a vuestra realidad física aquello que ya aceptáis como real en el reino mental y emocional. La sexta técnica es crear lo que Florence llamaba demostraciones. Esto significa elegir algo específico que deseáis manifestar y trabajar conscientemente con las frases sagradas y las técnicas hasta que aquello se materialice. Puede ser una cantidad específica de dinero, una oportunidad de trabajo, un negocio, lo que sea. Cuando creáis una demostración y se manifiesta, vuestra fe se fortalece exponencialmente. Tenéis prueba concreta de que estas leyes funcionan. Y cuanto más fuerte vuestra fe, más poderosas se vuelven vuestras manifestaciones futuras. Es un ciclo creciente de prosperidad. Las historias reales de personas que aplicaron estas enseñanzas son prueba viva de que estas leyes espirituales funcionan. No son teorías abstractas, son principios probados y comprobados que transformaron vidas completamente. Y ahora vais a conocer algunas de estas historias para fortalecer vuestra propia fe. Florence contaba sobre un joven artista que estaba arruinado. Tenía un talento extraordinario, pero no lograba vender sus obras. Estaba a punto de renunciar a su sueño y aceptar un empleo común que odiaba. Fue entonces cuando aprendió sobre el poder de la palabra hablada. Este joven comenzó a usar las 3 frases sagradas religiosamente, todas las mañanas, incluso antes de coger sus pinceles. Declaraba: mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Hay amplia provisión divina para toda necesidad humana. Doy gracias por la abundancia ilimitada que es mi derecho divino. También hacía tratamientos específicos para sus ventas. En lugar de pensar necesito vender mis cuadros, declaraba: el comprador perfecto ya existe para cada una de mis obras. Están siendo guiados hasta mí ahora. Doy gracias por las ventas que ya ocurrieron en el reino espiritual. En 3 semanas, algo extraordinario sucedió. Un coleccionista de arte que nunca había oído hablar de él encontró sus obras por casualidad en una pequeña galería. Quedó fascinado. Compró todos los cuadros disponibles por una cantidad que permitió al joven artista vivir cómodamente durante un año entero. Y más aún, el coleccionista se convirtió en su mecenas habitual. Este joven continuó practicando los principios y en 5 años se convirtió en uno de los artistas más exitosos de su generación. No porque su talento cambiara, su talento siempre estuvo ahí, sino porque cambió su conciencia sobre dinero y éxito. Otra historia poderosa es la de una mujer de 55 años que acababa de perder su empleo. Estaba aterrada porque pensaba que nadie la contrataría a esa edad. Sus ahorros eran mínimos y no veía salida. La desesperación se apoderaba de ella. Fue entonces cuando una amiga le habló sobre Florence Scovel Shinn y las enseñanzas sobre abundancia. Inicialmente era escéptica. ¿Cómo podían las palabras cambiar su situación concreta?
pero estaba lo suficientemente desesperada para intentar cualquier cosa. Comenzó a repetir las 3 frases todos los días, al principio con duda, mecánicamente, pero gradualmente algo empezó a cambiar dentro de ella. Empezó a sentir una paz inexplicable, una certeza de que todo estaría bien, aunque nada hubiera cambiado externamente aún. Practicaba negar la apariencia siempre que el miedo intentaba volver. Cuando pensaba en su edad como obstáculo, conscientemente negaba: niego que mi edad sea un problema. Afirmo que hay el trabajo perfecto esperándome. Alguien valora mi experiencia y sabiduría. En 6 semanas, recibió una propuesta inesperada. Una empresa necesitaba a alguien con exactamente su experiencia. Le ofrecieron un salario mayor del que ganaba antes. Y lo mejor, el puesto surgió a través de una conexión antigua que ni siquiera recordaba tener. El universo organizó todo perfectamente. Florence también relataba la historia de una pareja que estaba a punto de perder su hogar. Debían 3 meses de alquiler y el casero ya había iniciado el proceso de desahucio. Tenían 2 hijos pequeños y la situación parecía desesperada. La esposa aprendió sobre las 3 frases sagradas y convenció al marido para practicar juntos. Todas las noches después de que los niños durmieran, se sentaban juntos, se cogían de las manos y repetían las frases con fe. Visualizaban a su familia segura y próspera. También comenzaron a practicar la gratitud anticipada, agradecer por el dinero que aún no había llegado, por el milagro que estaba en camino, por la provisión divina que nunca falla, y algo dentro de ellos cambió. La ansiedad dio paso a la paz, la desesperación dio paso a la confianza. Una semana antes del desahucio, el marido recibió una propuesta de trabajo completamente inesperada. Un antiguo colega que había abierto un negocio y necesitaba ayuda. Le ofreció no solo un empleo, sino una sociedad. El salario adelantado fue suficiente para pagar todos los alquileres atrasados y aún sobró. Esta pareja continuó practicando los principios y en 2 años compraron su propia casa. Ya no era un sueño lejano. Se convirtió en realidad porque aprendieron a trabajar conscientemente con las leyes espirituales de prosperidad. También está la historia impresionante de un hombre que había perdido todo en un negocio fracasado. Tenía más de 100,000 euros en deudas. Su reputación estaba arruinada. Amigos y familia se habían alejado. Consideraba seriamente acabar con su propia vida. En un momento de desesperación total, encontró un libro de Florence Scovel Shinn en una biblioteca. Comenzó a leer por curiosidad y aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de él. Por primera vez en meses, sintió un destello de esperanza. Decidió que no tenía nada que perder intentándolo. Comenzó a practicar las enseñanzas con dedicación total. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y pasaba 1 hora entera repitiendo las 3 frases sagradas, haciendo tratamientos espirituales, negando la apariencia de su situación arruinada. La gente de su alrededor pensaba que se había vuelto loco. ¿Cómo puede alguien hablar de abundancia cuando está enterrado en deudas? Pero él mantuvo su fe inquebrantable. Se negó a aceptar esa situación como su destino final. En 3 meses, las ideas empezaron a surgir. Las oportunidades aparecieron. Personas que ni conocía ofrecieron ayuda. En 1 año había pagado la mitad de las deudas. En 3 años estaba completamente libre y prosperando de nuevo. En 5 años había acumulado más riqueza de la que jamás tuvo antes. Cuando le preguntaron cuál fue el secreto, respondió sin dudar: aprendí que mi provisión no viene de las circunstancias externas, viene de Dios, y esta fuente nunca se seca. Las 3 frases sagradas me mantuvieron conectado a esa verdad, incluso cuando todo parecía imposible. Estas historias no son excepciones, son ejemplos de lo que sucede cuando cualquier persona aplica consistentemente estos principios espirituales. Las leyes del universo no hacen distinciones, funcionan para todos quienes las usan correctamente. La única diferencia entre quien manifiesta y quien no es la fe y la consistencia en la práctica.
Ahora tenéis en vuestras manos el poder para transformar completamente vuestra realidad financiera. Conocéis las 3 frases sagradas que abren el canal de abundancia infinita. Habéis aprendido las técnicas prácticas para amplificar este poder. Habéis visto historias reales de personas comunes que crearon milagros financieros. Pero el conocimiento sin acción es inútil. Podéis tener toda esta información, pero si no la ponéis en práctica consistentemente, nada cambiará en vuestra vida. La transformación requiere compromiso, requiere disciplina, requiere fe inquebrantable incluso cuando la evidencia aún no ha aparecido. Florence Scovel Shinn siempre enfatizaba: saber no es suficiente. Hay que hacer, hay que vivir estas verdades todos los días. Hay que convertirlas en parte de vuestro ser hasta que se vuelvan automáticas, hasta que vuestra mente subconsciente acepte completamente que sois prósperos, que la abundancia es vuestro estado natural. Así que aquí está vuestro plan de acción, claro y específico para los próximos 30 días, porque 30 días de práctica consistente son suficientes para empezar a reprogramar completamente vuestra conciencia sobre dinero y crear las primeras manifestaciones concretas. Primero, todas las mañanas, en cuanto despertéis, antes de hacer cualquier otra cosa, sentaos cómodamente, cerrad los ojos y repetid las 3 frases sagradas durante al menos 5 minutos. Mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Hay amplia provisión divina para toda necesidad humana. Doy gracias por la abundancia ilimitada que es mi derecho divino. No las repitáis mecánicamente. Sentid cada palabra. Visualizad la abundancia fluyendo hacia vosotros. Permitíos sentir gratitud genuina como si ya hubierais recibido todo lo que necesitáis. Dejad que esta sensación llene todo vuestro cuerpo. Esta es la vibración que atrae la prosperidad. Segundo, durante el día, siempre que surja preocupación o ansiedad sobre dinero, parad inmediatamente lo que estéis haciendo y repetid las 3 frases, aunque sea mentalmente. Aunque estéis en medio de una conversación o una reunión, interrumpid el patrón de pensamiento negativo inmediatamente y sustituidlo con verdades espirituales. Tercero, todas las noches antes de dormir, practicad la gratitud anticipada. Haced una lista mental o escrita de al menos 10 cosas por las que estáis agradecidos. Incluid en esta lista las bendiciones que aún no se han manifestado, pero que sabéis están en camino. Agradeced como si ya hubierais recibido. Cuarto, elegid una demostración específica para trabajar durante los próximos 30 días. Puede ser una cantidad exacta de dinero que necesitáis. Puede ser una oportunidad de trabajo. Puede ser un negocio. Sed específicos. Y luego haced tratamientos diarios para esta demostración. Declarad que ya es vuestra en el reino espiritual y dad gracias por la manifestación. Quinto, practicad la donación consciente. Aunque sea una cantidad pequeña, donad algo cada semana. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser ayuda. Lo importante es romper la mentalidad de escasez mediante el acto de dar. Cuando dais, declaráis que tenéis suficiente, y esta declaración abre el canal para recibir más. Sexto, negad conscientemente la apariencia siempre que miréis vuestra situación financiera y parezca negativa. No aceptéis aquello como verdad final. Negaos a dar poder a esa situación. Mantened vuestra fe en la abundancia divina, incluso cuando la evidencia externa diga lo contrario. Esta fe inquebrantable es lo que mueve montañas. Séptimo, rodearos de contenido que refuerce estas verdades espirituales. Leed libros sobre prosperidad. Ved vídeos inspiradores. Participad en comunidades de personas que también están trabajando conscientemente con las leyes de abundancia. Vuestro entorno mental es crucial. Si os rodeáis de negatividad y escasez, será difícil mantener la vibración alta. Florence siempre decía que el viaje espiritual no es lineal. Habrá días en que vuestra fe será fuerte, días en que sentiréis la abundancia fluyendo, pero también habrá días de duda,
días en que parecerá que nada funciona. Estos son los días más importantes, son las pruebas de vuestra fe. En los días difíciles, cuando la duda intente apoderarse, recordad las historias que habéis aprendido hoy. Recordad al joven artista arruinado que se volvió próspero, a la mujer de 55 años que encontró el trabajo perfecto, a la pareja que salvó su hogar, al hombre que salió de 100.000 euros en deudas hacia la prosperidad total. Si funcionó para ellos, funcionará para vosotros. Las leyes espirituales no hacen distinción entre personas, trabajan para todos quienes las aplican correctamente. La única variable es vuestra fe y vuestra consistencia. Manteneos firmes, mantened vuestra práctica diaria, confiad en el proceso incluso cuando no veáis resultados inmediatos. Y recordad, la verdadera prosperidad no es solo sobre dinero, es sobre paz, es sobre confianza, es sobre vivir sin el miedo constante a la carencia, es sobre saber profundamente que siempre estáis cuidados, siempre provistos, siempre respaldados por el universo infinitamente abundante. Las 3 frases sagradas que habéis aprendido hoy son más que palabras, son llaves, son códigos espirituales que reabren vuestra conexión con la fuente de toda provisión. Usadlas con reverencia. Usadlas con fe, usadlas con gratitud y observad cómo vuestra vida se transforma de formas que ni imagináis posibles. Florence Scovel Shinn vivió y enseñó estas verdades hace casi un siglo y son tan poderosas hoy como lo fueron entonces, porque son leyes universales, eternas, inmutables. El universo responde de la misma manera para todos quienes alinean su conciencia con estas verdades. Ahora es vuestro turno de crear vuestra propia historia de transformación. Tenéis todas las herramientas, tenéis el conocimiento, tenéis los ejemplos. Lo único que falta es vuestra decisión firme de aplicar esto consistentemente. Vuestra decisión de no rendiros incluso cuando parezca difícil. Vuestra decisión de mantener vuestra fe inquebrantable en la abundancia divina. Así que os invito ahora, en este exacto momento, a tomar esa decisión, a comprometeros con estos 30 días de práctica intensa, a declarar para vosotros mismos: elijo la prosperidad, elijo confiar en la provisión divina, elijo vivir en la abundancia que es mi derecho de nacimiento. Y si este vídeo ha tocado vuestro corazón, si estas verdades resonaron profundamente dentro de vosotros, dejad un comentario abajo compartiendo cuál de las 3 frases sagradas os impactó más, o contad vuestra propia historia de manifestación, porque cuando compartís, fortalecéis vuestra propia fe e inspiráis a otro. Suscribíos al canal, activad la campanita, porque continuaremos explorando las poderosas enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Hay mucha más sabiduría por compartir, muchas más técnicas por aprender, muchas más historias transformadoras para inspirar. Y lo más importante, empezad hoy. No esperéis el momento perfecto, no esperéis a tenerlo todo resuelto. Empezad ahora mismo repitiendo las 3 frases sagradas. Mi provisión viene de Dios y es inagotable e inmediata. Hay amplia provisión divina para toda necesidad humana. Doy gracias por la abundancia ilimitada que es mi derecho divino. Que estas palabras sagradas abran para vosotros el flujo infinito de prosperidad divina. Que vuestra vida sea transformada en todos los aspectos. Que experimentéis la paz que proviene de saber que siempre estáis cuidados, siempre provistos, siempre respaldados por la fuente infinita de toda abundancia. El viaje comienza ahora. El poder está en vuestras manos, o mejor dicho, en vuestras palabras. Usadlas sabiamente, usadlas con fe, usadlas consistentemente y preparaos para ser testigos de milagros en vuestra vida financiera, porque cuando trabajáis conscientemente con las leyes espirituales de prosperidad, los milagros dejan de ser excepciones y se convierten en vuestra nueva normalidad. Que la abundancia infinita sea vuestra realidad permanente, que la prosperidad fluya constantemente en vuestra vida,
que siempre tengáis más que suficiente para vosotros mismos y para compartir generosamente con otros. Esta es la verdadera riqueza. Esta es la bendición que deseo para vosotros hoy y siempre.